¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que no pensé que íbamos a hablar, pero bueno, evidentemente se hace necesario. Ustedes saben que habíamos subido a nuestro canal de YouTube un video con respecto a cómo se liquidaban los salarios de marzo de 2020 en función de la resolución 219. Y a pocos días del dictado de esta resolución y en el medio de la vorágine de la liquidación de sueldos de marzo, se dicta una nueva resolución, la 279, que deroga justamente la 219, obligándonos a nosotros los liquidadores de sueldos a revisar los salarios de marzo. Si ya los liquidaron, nos vamos a encontrar reliquidando los salarios de marzo, y si por alguna razón todavía no liquidaron los salarios de marzo, bueno, tienen que saber que los van a tener que liquidar en función de lo que indica la resolución 279 e ignorar por completo las condiciones en las que indicaba liquidar el sueldo la resolución 219, que ya no está vigente, estuvo vigente por muy poquitos días. Vamos a empezar esta capacitación de hoy haciendo un pequeño resumen de la normativa que está relacionada con la liquidación de sueldos. Muchas ya la vimos en detalle en el otro video, en el video relacionado con la liquidación de marzo, cuando todavía estaba vigente la resolución 219, pero creo que no está de más hacer un pequeño resumen, una lista brevemente detallada de cuál es la normativa que todavía se encuentra vigente y que de una u otra manera nos interesa para la liquidación de sueldos del mes de marzo y, por qué no, para los siguientes meses también. No podemos dejar de mencionar la ley 27541, es una ley que se dictó a fines del 2019 y donde se declara la emergencia pública en el país en una serie de materias, por ejemplo económica, financiera, fiscal, etcétera, pero que también nombra la emergencia sanitaria y determina la vigencia de esta ley en función de esta emergencia pública en todo el país hasta el 31 de diciembre del 2020. En relación específica con el coronavirus, el primer decreto que se dictó fue el decreto 260, y ¿qué es lo que hace este decreto como primera medida? Justamente amplía la emergencia pública en materia sanitaria, considerando justamente la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus. ¿Cuánto la amplía? La amplía por el plazo de un año contados a partir de la entrada de vigencia del decreto. O sea, que esta emergencia pública sanitaria, que de acuerdo a la ley 27541 llegaba al 31 de diciembre desde el 2020, a partir del dictado del decreto de necesidad y urgencia 260, vamos a estar en emergencia pública en materia sanitaria, no en el resto de las materias, sino específicamente en la sanitaria, hasta marzo del 2021. Otra cosa que hace este decreto 260, no sé si lo recuerdan, es determinar dos cosas. Por un lado, define cuáles son las zonas afectadas del coronavirus. Recuerden que este decreto fue anterior a que la Organización Mundial de la Salud definiera el coronavirus como una pandemia a nivel mundial. Hasta ese momento había solamente entre comillas, ¿no? Pero bueno, solamente algunas zonas afectadas, que el decreto define cuáles son, hace un listado de cuáles son esas zonas y determina un aislamiento obligatorio por 14 días, pero únicamente para determinados casos. O sea, en este decreto, en este momento, el aislamiento no era obligatorio para todas las personas, sino para determinados casos. El principio general era que todos los demás podíamos, entre comillas, continuar con nuestra vida normal y solamente tenían que cumplir el aislamiento obligatorio estos casos. ¿Cuáles eran? Casos confirmados de coronavirus, obviamente, casos sospechosos por sus síntomas de tener coronavirus, contactos estrechos, personas que hayan tenido contacto estrecho con casos confirmados o sospechosos, y personas que proviniesen de
zonas afectadas, de las zonas afectadas que estaban definidas, listadas en ese mismo decreto. En relación a este decreto 260, la resolución 202 del Ministerio de Trabajo suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de las remuneraciones para los casos descritos en el decreto 260. Y también hace la aclaración de que si hubiese casos similares determinados por el Ministerio de Salud, también se aplicaría esta misma suspensión del deber de asistencia al trabajo. O sea, hasta acá estábamos en una situación donde la población en general seguía asistiendo al trabajo y solamente tenían suspendido el deber de asistencia aquellos casos específicos que estaban enumerados en el decreto 260. Le cabe recordar también que esta resolución 202 es la que empieza a mencionar la situación de la posibilidad de aquellos trabajadores que tuviesen que cumplir con un aislamiento obligatorio pero no estuviesen enfermos, de poder trabajar desde el lugar de trabajo. Desde el lugar de aislamiento, o sea, lo que sería desde su casa. La resolución 207, ¿qué es lo que hace? También basándose en el decreto 260, amplía los grupos alcanzados por la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo. ¿En función de qué los amplía? Los amplía en función de ciertas características personales que los ponen quizás en una situación de mayor debilidad ante la posibilidad de infectarse con el coronavirus. Entonces, ¿qué hace esta resolución 207? También otorga licencia, o sea, esta dispensa de ir al lugar de trabajo, con goce íntegro de remuneraciones por un plazo de 14 días, ¿a quiénes? A los mayores de 60, a las mujeres embarazadas y a trabajadores incluidos en grupos de riesgo que estaban relacionados, digamos, con situaciones de salud que los ponían en una situación más débil frente a una posible infección por coronavirus. Y también esta misma resolución, la 207, es la que justifica la inasistencia de aquel progenitor que se tuviese que quedar en la casa cuidando a los niños porque ya estaba dictada la suspensión de las clases. Entonces, mientras hubiese suspensión de clases, el progenitor que tuviese que quedarse, ya podía ser progenitor o también una persona adulta responsable a cargo de los niños, tenía justificada la inasistencia al trabajo. En esta resolución también se hace mención a la posibilidad del teletrabajo en el caso de aquellos trabajadores que tuviesen la dispensa de ir a trabajar por sus características personales, pero que pudieran cumplir con su trabajo o con tareas análogas desde el lugar de aislamiento. Esta resolución 207 es interesante, es importante porque estas situaciones de dispensa de ir a trabajar continúan vigente en el caso de que se trate de actividades o servicios esenciales. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Justamente relacionado con esta posibilidad de trabajar desde la casa, de la situación de teletrabajo, se dictó la resolución 21 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que determina que los empleadores que habilitan justamente a sus trabajadores para hacer la labor que les corresponde desde su domicilio particular, deben informar de esta situación a la RT. No solo informar la situación, sino informar la situación con un detalle de quiénes son esos trabajadores, desde dónde están trabajando, cuál es el horario que cumplen, qué días trabajan, etc. A los pocos días se dicta el decreto 297, se dicta relacionado justamente con lo que les comentaba de que la Organización Mundial de la Salud informa que la pandemia por el coronavirus ya es a nivel mundial y determina un aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o que se encuentran en el país en forma temporaria. ¿Cuál es el fin de esto? Proteger la salud pública. Y hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? O sea, el fin de proteger la salud pública hoy por hoy está puesto, digamos, como un parámetro importantísimo donde muchísimas de las normas que se dicten van a estar relacionadas con
proteger la salud pública por encima de otras situaciones, ¿no? Siempre hay, digamos, vamos a tener que analizar la normativa pensando cuáles son los pilares que rigen esta normativa, ¿no? Cuáles son las creencias y los pilares detrás de las normativas que se dicten. Originalmente el decreto 297 determina este aislamiento social preventivo y obligatorio por el plazo de 12 días, desde el 20 al 31 de marzo inclusive. Y de alguna manera, para que hubiese menos días hábiles dentro de ese plazo, por única vez se traslada el feriado del 2 de abril al 31 de marzo. Cabe aclarar que si bien originalmente se había anunciado que el 30 de marzo iba a ser un día feriado, feriado puente, etcétera, el 30 de marzo finalmente para el sector privado fue un día de trabajo normal, un día hábil. Y otro punto importante de este decreto 297, que continúa en plena vigencia y que hay que tenerlo en cuenta, es que si bien el principio general es el aislamiento social obligatorio para todas las personas, existe un determinado grupo de personas que están exceptuadas de cumplir el aislamiento. ¿Y por qué están exceptuadas de cumplir este aislamiento? Porque están afectadas a actividades y servicios que están declarados como esenciales en la emergencia. O sea, son actividades y servicios que no pueden dejar de brindarse. ¿Cuáles son estas actividades y servicios declarados como esenciales? Están listados en el artículo 6 de este mismo decreto. Además de los enumerados en el artículo 6, hay que tener en cuenta que a lo largo de los días se fue agregando normativa que agrega, digamos, al listado más actividades y servicios declarados como esenciales. En este momento tenemos, por ejemplo, la decisión administrativa 429 y la decisión administrativa 450, que agregó una serie de actividades al listado, y la resolución del Ministerio de Trabajo 233, que es la que se refiere específicamente a los trabajadores de edificios. Es probable que en los próximos días se vayan agregando actividades esenciales a este listado. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Nos interesa saber que si bien el principio general es que todas las personas tienen que cumplir el aislamiento, o sea, quedarse en su casa y están exceptuadas de ir a trabajar, están con la dispensa de ir a trabajar, en el caso de que se trate de personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales, o sea, incluidos en este listado, la situación es al revés. En vez de tener que quedarse en su casa, están exceptuados de cumplir el aislamiento y tienen la obligación de ir a trabajar. ¿Por qué digo obligación? Porque como esta actividad se declara esencial en el marco de una emergencia, es evidente que si está declarado como esencial en el marco de una emergencia, hay una obligación de cumplir con esta actividad o servicio. Otros decretos que se dictaron hasta la fecha, que nos interesan conocer, es el decreto 300, es un decreto específico para los empleadores del sector salud y otorga una reducción del 95% de la alícuota de contribución al SIPA por un plazo de 90 días. Este decreto está vigente, por ahora no se derogó, pero sí lo que hay que esperar un poco con respecto a esto es, bueno, la reglamentación y cómo implementa esta reducción de la alícuota la AFIP en sus aplicativos y en declaración en línea y demás. Pero tengan en cuenta que cuando hablemos más adelante de que ya no hay beneficios de reducción de la contribución SIPA, me refiero a los que estaban normados en la resolución 219, pero no los que están definidos en el decreto 300. El decreto 300 sigue, por lo menos por ahora, plenamente vigente. Después tenemos el decreto 325, que lo que más nos interesa de este decreto es que básicamente prorroga la vigencia del decreto 297 hasta el 12 de abril, o sea, este aislamiento no terminó el 31 de marzo, sino que por el momento sigue hasta el 12 de abril inclusive. No solo prorroga, digamos, el plazo, no es un decreto que solamente prorroga el plazo, sino que prorroga todo lo normado en el decreto 297. Después se dictó el decreto 329, donde por 60 días se prohíben los despidos y las suspensiones.
Esto no es algo de lo que vamos a hablar en esta capacitación, pero si les interesa, sí podemos hacer una capacitación específica con respecto al decreto 329. Me lo pueden dejar en los comentarios si les interesa este tema. Después el decreto 332 se refiere a el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Tiene que ver con ciertos beneficios para los empleadores de actividades y servicios no esenciales, que obviamente vieron terriblemente afectada su actividad, porque básicamente no están trabajando y sin embargo tienen que cumplir con una serie de obligaciones con su personal. Por el momento está solo dictado el decreto, no está todavía publicada la reglamentación, es un tema muy nuevo. Pero eventualmente también, si les interesa, podemos hacer una capacitación específica sobre este decreto. También me lo pueden dejar en los comentarios si les interesa que hagamos una capacitación sobre el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Y por último, sí llegamos a lo que me interesa específicamente para esta capacitación, que es el dictado de la resolución 279 del 2020, que se publica en el Boletín Oficial el 1 de abril del 2020. Ya desde la nochecita del 30 de marzo se venía el rumor muy fuerte de que se iba a dictar esta resolución, y independientemente de que tiene una serie de articulados, de normas que vamos a ir viendo, lo que más nos interesa de esta resolución y que tenemos que tener muy claro es que deroga la resolución 219 en su totalidad. Entonces, todas aquellas liquidaciones de sueldos que hicimos con una porción no remunerativa, basándonos en lo que nos indicaba la resolución 219, lamentablemente ya no están vigentes. No podemos mantener una liquidación de marzo con conceptos no remunerativos liquidados si no tenemos la norma en vigencia que nos respalda. Entonces es importante tener en cuenta esto. Yo entiendo la frustración. Terminamos de liquidar, nos costó un montón implementar un concepto no remunerativo, pero sí con ciertas retenciones sí, con otras no, y con todas las dudas de si iba a aportar o contribuir la RT, que el sindicato, que aquí para allá, y cómo se parametrizaba en el libro de sueldos digital y qué iba a pasar con declaración en línea. Y una vez que más o menos logramos aclarar todas esas dudas y liquidar bajo presión, en función de lo que decía la resolución 219, llega la resolución 279 y la deroga. El tema es, no la deroga a partir del 1 de abril, la deroga con retroactividad, la deroga a partir del 20 de marzo, la deroga como si no hubiera existido. Entonces nosotros no podemos mantener esa liquidación de sueldos con un concepto no remunerativo cuando no tenemos una norma que nos respalde para liquidar ese concepto no remunerativo. Vamos entonces a analizar la resolución 279 más en detalle. La resolución 279, en lo que es la clasificación de los trabajadores, básicamente viene respetando ya todo lo que viene normado por el decreto 297, por lo que originalmente era la 219 y demás normativas anexas. Pero vamos a hacer un repaso breve. Nosotros tenemos un universo de trabajadores. Dentro de este universo de trabajadores, ustedes saben que el principio general es que los trabajadores están alcanzados por el aislamiento. ¿Qué significa esto? Se tienen que quedar en la casa, no pueden ir a trabajar. Como están alcanzados por el aislamiento, justamente, ¿qué es lo que hace la normativa? Los dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo. Tiene mucho sentido, ¿no? Si no puedo salir de mi casa, obviamente no puedo ir a trabajar. Y lo que permite la normativa es lo siguiente. En el marco de la buena fe contractual, los trabajadores con sus empleadores pueden definir la posibilidad de trabajar desde la casa, de realizar teletrabajo, en la medida que
las tareas que normalmente hacen o tareas análogas se puedan hacer en forma remota, en forma virtual, el trabajador puede entonces efectivamente cumplir con su labor desde su casa. Recuerden que ahí hay que informarle a la ART los trabajadores que están cumpliendo con su labor de esta manera. Pero va a haber obviamente un montón de trabajadores que no tienen esta posibilidad, porque esta posibilidad sí, digamos, para los trabajos administrativos se puede cumplir, pero hay otras tareas que no hay manera de cumplirlas en forma virtual o a distancia. Un operador de una maquinaria, un trabajador de la construcción, no puede trabajar desde su casa. Entonces vamos a tener un gran universo de personas que van a estar sin tareas, alcanzados por el aislamiento, sin la posibilidad de cumplir tareas, van a estar en su casa sin trabajar. Estos eran los que la resolución 219 nos determinaba que tenían que cobrar parte de su remuneración como concepto no remunerativo, con menos aportes de lo normal, etcétera. Bueno, recuerden que la 219 no va más, por lo tanto, tanto los trabajadores que están cumpliendo sus labores a través del mecanismo de teletrabajo, como aquellos que están sin tareas efectivas, van a tener una liquidación de sueldo exactamente igual. Por el otro lado tenemos otro universo de trabajadores que son los trabajadores que podemos llamar personal esencial, que están justamente obligados a ir a trabajar porque están afectados a actividades, a servicios que se consideran esenciales. El típico caso es el de la salud. Imagínense que en el medio de una pandemia de coronavirus, los médicos, las enfermeras y demás personal relacionado con la salud no fuese a trabajar. ¿Quién atendería a la gente que se enferma? Entonces, evidentemente, hay un sector de trabajadores, hay algunas actividades y servicios que, para bien o para mal, tienen que seguir funcionando con normalidad o inclusive por encima de la normalidad, con mayor exigencia de la normalidad. Esta continuidad es una exigencia excepcional de la economía nacional. O sea, esto no es una decisión del empleador, una decisión del empleado. Acá hay ciertas actividades que la norma que se dicte o que se ha dictado determina que son esenciales y que deben continuar, y por lo tanto quienes estén afectados a estas actividades deben ir a trabajar, deben cumplir con las tareas en forma presencial. Ahora bien, va a haber dentro de este grupo de trabajadores algunos que estén exceptuados de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque están dentro de los grupos de riesgo de la resolución 207. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las mujeres embarazadas y de aquellos que tienen alguna enfermedad de base que los vuelve más vulnerables a la posible infección con coronavirus? También está el caso de los mayores de 60, pero por ejemplo en el ejemplo específico de lo que son trabajadores de la salud, no se puede, un trabajador mayor de 60 igual se va a considerar esencial. En el caso, ahí lean bien el artículo 1 de la resolución 207, porque el mayor de 60 no en todos los casos está exceptuado de ir a trabajar. Recuerdan que la 207, excepto para el tema de la licencia de progenitores que deben cuidar a sus hijos menores de edad que no están yendo a la escuela, para las demás situaciones tenía una licencia de 14 días otorgada por el 207. Obviamente estos 14 días ya finalizaron, pero en el día de hoy, en el día de ayer, el viernes 3 de abril, fue publicado en el Boletín Oficial la resolución 296 que prorroga la 207 por todo el plazo que sea necesario mientras dure el aislamiento. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro, ¿no? Tenemos dos grandes grupos de trabajadores, unos alcanzados por el aislamiento, que sí o sí están en la casa, los que pueden trabajar en forma virtual, remota, y los que no pueden hacerlo están en su casa, alcanzados por el aislamiento y sin tareas. Y otro grupo de trabajadores, que es el personal de actividades y servicios esenciales, que sí tienen que cumplir con las tareas en forma presencial, excepto que estén dispensados específicamente por estar incluidos en alguna de las condiciones que determina la resolución 207. Cualquiera
absolutamente cualquiera de estos trabajadores cobra su remuneración de la misma manera. Le vamos a liquidar el sueldo de la misma manera. ¿Y cómo le vamos a liquidar el sueldo? Se lo vamos a liquidar de la misma forma que si fuese un mes normal. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero tengan en cuenta esto. Estas diferenciaciones nos sirven para otro tipo de análisis, pero no para lo que es la diferenciación de cómo voy a liquidar el sueldo. El 219 ya no corre más. Hay tres aclaraciones de la resolución 279, tres artículos de la resolución 279 que me parece importante mencionar antes de ir específicamente al ejemplo de cómo se liquida la remuneración, que tienen que ver con tres situaciones relacionadas con los trabajadores y con la contratación. Una de las aclaraciones es que cuando se refiere a trabajadores, en realidad no se está refiriendo exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia, sino que extiende el criterio de trabajadores también a figuras no dependientes, como por ejemplo contratos de locación de servicio del decreto 1109, que tiene que ver con el sector público, e inclusive lo hace análogo al sector privado. O sea, si existen locaciones de servicios en el sector privado que son muy similares a lo que es tener un trabajador en relación de dependencia, pero bajo una contratación de algún tipo de locación de servicio, a los fines de lo que es la resolución 279 y toda la normativa relacionada con lo laboral en situación de emergencia por el coronavirus, le van a aplicar las mismas normas. También las becas en lugares de trabajo, pasantías, residencias médicas, etcétera. Todo se va a interpretar que todas estas situaciones, por analogía, son todos trabajadores. Y obviamente en el caso de pluriempleo, las normas le van a aplicar a todos los trabajos que tenga la persona que se encuentre en pluriempleo. Otra de las aclaraciones que hace la resolución 279 es que cualquier tipo de reorganización de la jornada de trabajo que tenga que hacer el empleador para garantizar la continuidad de la producción de las actividades que son declaradas esenciales, se va a considerar que es un ejercicio razonable de las facultades del empleador. O sea, el empleador puede cambiar horarios de trabajo, pedir que se vaya a trabajar en un día que normalmente no se va a trabajar, lo que fuese necesario. Se va a considerar que, bueno, que es una decisión que tomó el empleador para cumplir con estas exigencias extraordinarias. Esto es aplicable a lo que son las actividades y servicios esenciales. Y otra de las aclaraciones que hace es que en el caso de que se necesite contratar personal en forma extraordinaria para justamente poder cumplir con estas exigencias especiales de las actividades declaradas como esenciales, en la medida que dure la vigencia del aislamiento, esta contratación se va a considerar extraordinaria y transitoria y le van a aplicar los términos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es el artículo 99? El contrato eventual. En este caso, bueno, ¿cuál es la eventualidad? La vigencia del aislamiento, y terminaría el contrato justamente cuando termine el aislamiento. Ahora sí, vamos a ir específicamente al tema de la liquidación de sueldos del mes de marzo. Vuelvo a hacer hincapié. A todos, absolutamente a todos los trabajadores, les debemos liquidar la remuneración en forma habitual. ¿Qué significa esto? El 100% de su remuneración va a ser remunerativa, ya no va a existir este desdoblamiento que hacía la resolución 219 con respecto a que los que se quedaban en casa cobraban una parte como no remunerativo. Esto ya no existe. Todos van a tener el 100% de su remuneración liquidada como remuneración. Aclaración número 1, importantísima, porque esto se confunde con un artículo de esta misma resolución que lo vamos a ver en un momentito más. Todos los adicionales, ya sea de convenio, de empresa, voluntarios, etcétera, que se le venían liquidando a ese trabajador, se le van a seguir liquidando. O sea, si el trabajador cobra un adicional por antigüedad, por turno, por
título, por un, no sé, por un trabajo de especial, no sé, el adicional que a ustedes se les ocurra, que el trabajador cobra habitualmente, se le va a seguir liquidando. No se confundan con una salvedad que hace la resolución 279 más adelante, que la vamos a ver, que se refiere a adicionales, pero que no tiene nada que ver con los adicionales salariales normales. Los adicionales salariales normales se cobran en la forma habitual. Ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa con el presentismo? ¿Qué pasa con ese tipo de premios que están atados a la realización efectiva de X cosa, o a no haber faltado nunca al trabajo en el mes, o no haber llegado tarde, o lo que fuere? ¿Los liquido o no los liquido? A ver, esto es así. El principio rector detrás de toda esta normativa, que como están viendo es muy de protección al trabajador. Principio rector es que el trabajador no vea afectada su remuneración por una situación que es absolutamente ajena a él. Entonces la idea sería que esa remuneración representara la misma remuneración que debería percibir el trabajador que va a trabajar. No es culpa del trabajador que esté en la casa. Entonces yo entiendo, y muchos entienden también, que estos adicionales del estilo del presentismo, que sería el caso más claro, deberían cobrarlo igual, por más que ustedes me digan, bueno, pero no fue a trabajar. O sea, es como, no deja de ser una falta, porque no está trabajando. Sí, pero no está trabajando por una circunstancia absolutamente ajena al trabajador. Tiene la obligación de quedarse en la casa. No es que no cumple porque no quiere, no cumple porque no puede. Entonces no tendría sentido que se le castigue pagándole menos de lo que normalmente hubiese percibido como su remuneración de bolsillo. Entonces, ¿qué pasa acá? No tenemos una normativa específica aplicable, porque esto es un caso absolutamente nuevo, extraordinario, sobreviniente, reciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que analizar la situación pensando en qué es lo que se quiere proteger y qué normativa o doctrina o jurisprudencia análoga podemos llegar a aplicar. Entonces, en el caso de los trabajadores que están afectados a actividades y servicios esenciales, es un poco más sencillo, ¿no? Porque claramente le vamos a pagar en función de lo que van a trabajar. Si hacen horas extras, cobrarán esas horas extras. Si tienen una ausencia injustificada, se les descontará el día, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los demás, si tienen un sueldo fijo mensual, es muy sencillo hacer la liquidación. Pero ¿qué pasa con otras situaciones? Con personal jornalizado, con personal que tiene muchas remuneraciones variables, muchas horas extras, comisiones por venta, etcétera, etcétera. Bueno, una posible solución es determinar esa remuneración en forma análoga, ¿no? O sea, pensar, bueno, ¿qué instituto de la ley podría ser similar a lo que está pasando hoy? Bueno, lo más similar es el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que determina cómo calculamos una remuneración para un empleado que está enfermo. Un empleado que está enfermo, de alguna manera, está en una situación similar a el empleado que hoy por hoy está en una situación de aislamiento. No va a trabajar, no porque no quiere, sino porque no puede. ¿Y cómo se determina esa remuneración? Lo dice el artículo 208. Dice, la remuneración se liquidará conforme a lo que perciba en el momento de interrupción de los servicios. Eso es claro. Nosotros vamos a tener que liquidarle el sueldo en función de lo que venía percibiendo. Si hubiese aumentos durante el periodo de la interrupción, bueno, se tienen que considerar. Por ejemplo, si estamos liquidando marzo y justo en marzo hay un aumento de convenio por la actividad que le corresponda al empleado, bueno, va a tener que percibir ese salario con el aumento de convenio independientemente de que esté en la casa. En el caso de que tenga remuneraciones variables, se van a liquidar según el promedio de los últimos 6 meses. En ningún caso la remuneración debe ser inferior a la que hubiese
percibido de no haberse operado el impedimento. Fíjense cómo es muy similar, ¿no? Lo que estamos hablando del 208, que tiene que ver con la licencia por enfermedad, es muy similar con pensar cómo liquido una remuneración de un trabajador que no está yendo a trabajar, pero que tiene que cobrar su remuneración como siempre, y que su imposibilidad de ir a trabajar no tiene nada que ver con una decisión personal, sino con una situación impuesta por una emergencia a nivel no nacional, sino directamente mundial. E inclusive el artículo 208 se refiere a que las prestaciones en especie que dejase de percibir también serán valorizadas adecuadamente para ser incluida en esta remuneración. Se los dejo como reflexión y se los dejo como carácter orientativo para que vean hasta qué punto podemos llevar la liquidación de una remuneración teórica, pero que debería estar percibiendo este trabajador que no va a trabajar, no porque no quiere, sino porque no puede. Y ahora nos vamos a parar en lo que nos pasa a la mayoría. ¿Qué pasa si nosotros liquidamos, considerando la resolución 219, el artículo primero que se refería a que el personal que no podía cumplir tareas desde su casa tenía que cobrar la porción de la remuneración con carácter no remuneratorio? ¿Y qué pasa al haberse derogado la 219? Vuelvo a hacer hincapié, con retroactividad. Es como si la 219 no hubiese existido nunca, y ahora tenemos que liquidar en función de la 279, que no hace ninguna diferenciación y que todos deben percibir la remuneración que les hubiese correspondido si hubiesen ido a trabajar. Entonces, fíjense, para los que vieron mi video de cómo liquidar marzo, que lo subimos la semana pasada, sigo con el mismo ejemplo, ¿no? El ejemplo de un salario de 30.000 pesos por un mes de 30 días, para simplificarlo bien. Este ejemplo que yo hago solo con el salario, ustedes lo van a repetir por todos los adicionales que tengan. Entonces, bueno, nosotros originalmente habíamos liquidado un salario por 19 días y un concepto cuasi no remunerativo por 11 días, o sea, a partir del 20 de marzo, que solamente tenía la retención de PAMI y de obra social. Esto a nosotros nos daba, en este ejemplo particular, un neto de 26.110 pesos, que inclusive iba a ser mayor de lo que cobrase un empleado que estaba, por ejemplo, trabajando en forma virtual. Tenemos dos trabajadores de la misma empresa con la misma categoría, y por alguna razón uno podía trabajar y el otro no. Uno cobraba 26.110 y el otro cobraba 24.900, una diferencia de 1.200 pesos. Lo más probable es que ustedes a esta altura del mes, e inclusive al momento en que se publicó en el boletín oficial la resolución 279, ustedes ya hubiesen liquidado así, e inclusive que ya hubiesen acreditado los salarios, porque no todos los empleadores pagan el cuarto día hábil. Hay muchos que pagan el último día hábil del mes, el anteúltimo día hábil del mes, o si bien pagan los primeros días hábiles, necesitan que la liquidación esté cerrada con unos días de anticipación para poder organizar todo el circuito de pago. Entonces, supongamos que ustedes liquidaron de acuerdo a la resolución 219 y depositaron ya o pagaron ya un neto de 26.110 pesos. ¿Cómo deberían haber liquidado? Como un mes normal. Un sueldo bruto por los 30 días de 30.000 pesos con las retenciones que corresponden, y por lo tanto en realidad el empleado debería haber percibido un neto de 24.900 pesos, generando una diferencia de 1.210. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que la frustración a muchos de nosotros nos dice, bueno, yo lo dejo así, con el no remunerativo, y que se arreglen todos, no me interesa nada. La realidad es que no podemos hacer eso, porque como ya les dije al principio del video, no podemos tener en el recibo de sueldo liquidado un concepto remunerativo sin respaldo normativo. Y el respaldo normativo, si bien obviamente uno puede decir, bueno, yo lo liquidé dentro de la vigencia de la 219, la realidad es que como la 219 fue derogada en forma retroactiva, la vigencia de la 219 en realidad no existió. O sea, nos sirve para justificar
el trabajo y la reliquidación de este trabajo, pero en realidad no nos sirve para sostener en el tiempo un concepto no remunerativo que no tiene respaldo. Por lo tanto, de una u otra manera vamos a tener que reliquidar. Y cuando reliquidamos, lo que vamos a tener que hacer es liquidar como corresponde. ¿Y qué nos va a pasar? Nosotros vamos a generar un nuevo recibo de sueldo de acuerdo a la sugerencia, algo similar a lo que está acá sugerido, donde va a haber todos los conceptos van a ser liquidados en forma remunerativa y va a estar todo muy bonito y muy prolijo. Vamos a poder, si usamos el libro de sueldos digital, vamos a poder subir las liquidaciones y generar el 931 como corresponde. Si no usamos el libro de sueldos digital, de todas maneras, obviamente que lo que está liquidado en el recibo de sueldo tiene que ser coincidente con lo que declaramos en declaración en línea. Va a estar todo muy bien, pero vamos a tener un problema. El empleado debería haber cobrado 24.900 pesos y nosotros le pagamos 26.110. ¿Qué vamos a hacer con esta diferencia de 1.210 pesos? Bueno, es muy sencillo y simplemente lo único que tenemos que hacer puede ser en el mismo recibo en el que vamos a reliquidar marzo, o si lo desean en un recibo aparte, ustedes generan un recibo de anticipo por esta diferencia, por la diferencia entre el neto que pagaron y el neto que deberían haber pagado, que en el caso de los trabajadores en aislamiento sin poder realizar tareas, tendrían que haber pagado por aplicación del 219 un neto superior al que finalmente deberían liquidar. Entonces reconocen este anticipo por la diferencia, en mi ejemplo son 1.210 pesos, y entonces van a llegar a un neto, en este ejemplo de 26.110, que es coincidente con el neto que está depositado en el banco o que está firmado el recibo en el caso de que hayan pagado en efectivo. ¿Qué van a hacer con este anticipo? Bueno, claramente lo van a descontar en la siguiente liquidación que efectúen. Es simplemente, y cuando digo simplemente, lo digo desde el punto de vista conceptual, conceptualmente es muy sencillo. Ya sé que operativamente no es simple porque hay que reliquidar una serie de liquidaciones contrarreloj, con todo lo que ello implica, pero desde el punto de vista conceptual es bastante sencillo entender que la diferencia de netos la trabajamos a nivel anticipo y listo, no tiene más complicaciones que eso. Y ahora vamos a un tema que me interesa particularmente, porque esto es algo que me lo consultaron bastante y que yo tenía un criterio que no todos coincidían, y que por suerte finalmente fue receptado en la resolución 279. Si ustedes quieren pueden ir a ver el video de cómo liquidar marzo, el que subimos la semana pasada, que al final yo me refiero a las vacaciones y hablo un poquito más extenso de lo que voy a hablar hoy, relacionado con que las vacaciones son un periodo donde el trabajador realmente debe gozar de su tiempo de descanso y de esparcimiento, y que realmente estar encerrado en tu casa con miedo a salir y contagiarte de un virus que, bueno, no se sabe realmente cuál puede ser la consecuencia, no es justamente la idea de lo que es una vacación. Entonces, desde mi punto de vista, cualquier vacación que una de dos estuviese teniendo lugar en el momento en que se declara el aislamiento obligatorio o que se fuese a conceder del 20 de marzo en adelante, mi opinión, mi criterio fue desde el principio que esa vacación debía suspenderse, ¿no? Yo acá puse un gráfico que me pareció bastante gracioso de lo que sería tomarse vacaciones en casa, ¿no? O sea, creo que no tengo que dar demasiadas explicaciones, pero es bastante divertido que el muchacho del dibujo está haciendo surf sobre una tabla de planchar y que obviamente están dentro de casa, y que esto no podemos considerarlo realmente vacaciones con el espíritu y el propósito que tiene la ley de contrato de trabajo cuando se refiere al otorgamiento de vacaciones a los trabajadores. Por suerte, en la resolución 279
este criterio fue receptado, ya no hay necesidad de discutir, de ver quién tiene razón, de cuál de las corrientes de pensamiento o consultores más importantes decían una cosa o decían otra. Ahora está receptado en la resolución 279. Y es muy claro, ¿qué es lo que nos está diciendo esta resolución? Que la abstención de concurrir al trabajo no es ni un día de descanso, ni un día de vacación, ni un día festivo, sino que es una decisión de salud pública en la emergencia. ¿Qué es lo que yo les digo? O sea, esta persona no está de vacaciones, no se está divirtiendo. Está en su casa para protegerse a sí mismo y proteger a otros del posible contagio de un virus bastante peligroso. Y en tal sentido, no se van a poder aplicar sobre las remuneraciones o ingresos correspondientes a estos días, ¿no? O sea, desde el 20 de marzo en adelante, adicionales previstos legal o convencionalmente para asuetos. Y acá voy a hacer una aclaración importantísima. Cuando este artículo se refiere a adicionales previstos legal o convencionalmente para asuetos, se está refiriendo a lo que normalmente llamamos plus vacacional. No se está refiriendo a lo que veníamos hablando por acá de liquidar o no liquidar los adicionales convencionales. Estos adicionales, antigüedad, título, turno, presentismo, etcétera, 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 los vamos a liquidar normalmente porque es la remuneración que hubiese tenido el trabajador si hubiese ido a trabajar. Lo que no podemos liquidar del 20 de marzo en adelante es un adicional como plus vacacional o plus, llámenlo como quieran, o un anticipo o adelanto de vacaciones. ¿Por qué? Porque el trabajador no está de vacaciones. Y si nosotros hubiésemos concedido, que obviamente existe esta situación, las vacaciones por anticipado, porque bueno, cuando las otorgamos no sabíamos que iba a ocurrir todo esto, las vacaciones a partir del 20 de marzo se suspenden. ¿Vieron? De la misma forma que si el empleado está de vacaciones y se enferma, las vacaciones se suspenden y después continúan. Bueno, esto sería lo mismo. Entonces, fíjense que ahora, por suerte, la resolución lo recepta, entonces ya no tenemos que discutir y tenemos todos en claro que los empleadores no pueden otorgar vacaciones para, de alguna forma ahorrarse unos pesos. No sé qué decisiones raras tenían por ahí con respecto a convertir esta cuarentena en vacaciones. Ahora ya saben que lo tienen específicamente y expresamente prohibido por normativa. Iba a decir por ley, pero en realidad no es una ley, es una resolución. Pero bueno, tiene en estos días, en esta vorágine normativa, digamos que tiene fuerza de ley. La única excepción, por supuesto, es que en el caso de que sea un día festivo o feriado previsto legal o contractualmente, sí se debe abonar ese adicional. ¿Qué está queriendo decir acá? Es que los feriados, por ejemplo, el del 23, 24 y 31 de marzo, eso sí se va a abonar el día feriado o el plus por feriado que corresponda, porque viene de una ley que determina cuáles son los feriados, o si hay, por ejemplo, no sé, el día de algún gremio que justamente caiga dentro de esta cuarentena, también podríamos asimilarlo a esta excepción. Pero lo que está diciendo muy claro la resolución 279 es, señores, los días de cuarentena no son días de vacaciones. No mezclemos las cosas. Las vacaciones se van a gozar y se van a otorgar cuando efectivamente las vacaciones se puedan gozar, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Donde realmente haya un esparcimiento del trabajador que pueda disfrutar con su familia, hacer sus paseos, sus viajes, lo que necesite hacer, no quedarse en la casa con miedo a contagiarse de un virus. Si ustedes hubiesen liquidado vacaciones por anticipado, por ejemplo, tenemos un trabajador que se fue de vacaciones el 1 de marzo por 28 días, ustedes liquidaron los últimos días de febrero, no tenían ni idea que iba a pasar todo esto. Lo que yo sugiero, si quieren hacer las cosas realmente prolijas y reconocerle al trabajador el periodo de vacación que no pudo gozar,
sería, bueno, lo siguiente. En su momento, los últimos días de febrero, yo hice una liquidación de vacaciones por 28 días, le deposité X cantidad de dinero al trabajador. Esto está bien, no es una liquidación que yo tengo que reversar, porque en el momento que lo hice no tenía manera de saber que iba a pasar todo lo que pasó. Pero en la liquidación del mes, lo que yo haría, esto es una sugerencia, ustedes después decidan si lo incorporan o no en su liquidación. No, esto no se los digo con la misma vehemencia que les dije acá, reversen lo no remunerativo. Esto sí se los digo con vehemencia, porque un concepto no remunerativo sin respaldo legal es grave. Esto se los digo como sugerencia para hacer las cosas bien y prolijas. Reversen los días de vacaciones del 20 de marzo en adelante. En este caso, bueno, si las vacaciones eran por 28 días y empezaba el 1 de marzo, hay 19 días de vacaciones que, digamos, fueron gozados razonablemente y 9 días a partir del 20 de marzo que ya no los pudo gozar, porque comenzó la cuestión de el aislamiento obligatorio en forma generalizada. Después tenemos, bueno, el salario por los días que restan. Teníamos 2 días de marzo que sí o sí le íbamos a liquidar. Les recuerdo que yo uso divisor 30 para simplificar los cálculos, más los 9 días que reverso de vacaciones, le liquido 11 días de salario y bueno, le deposito esta pequeña diferencia. Además de esto, ¿qué voy a hacer? Independientemente de que yo reverse o no las liquidaciones de vacaciones que hayamos hecho por anticipado, que esto, les vuelvo a repetir, lo dejo a criterio de ustedes, lo que sí me parece que es necesario es reconocer a todos los trabajadores que estén en situación de vacaciones desde el 20 de marzo en adelante, reconocer estos días como pendientes de goce para cuando vengan tiempos mejores. Y ni hablar que de ahora en adelante, hasta que no termine todo el periodo de aislamiento obligatorio, y quizás hasta por un tiempo más, porque hay que ver, bueno, cómo salimos de esta cuarentena, si es en forma escalonada o no, no vamos a otorgar vacaciones, no corresponde otorgar vacaciones, no sería justo y además tampoco sería legal porque ya hay una resolución que se expidió de esa forma. Por último, ¿cuáles son las consecuencias de que se haya derogado la resolución 219? Bueno, ya tenemos súper claro que se eliminó la porción no remuneratoria de los trabajadores en aislamiento que no podían trabajar, o sea que en todos los casos liquidamos la remuneración normal y pagamos los aportes y contribuciones normales. Había una reducción de contribuciones sobre las horas suplementarias, esa reducción tampoco continúa porque estaba enumerada en la resolución 219 que fue derogada en su totalidad y con retroactividad. Y había también la posibilidad de una reducción de contribuciones sobre las remuneraciones del personal contratado en forma extraordinaria. Si bien continúa la posibilidad de contratar personal en forma extraordinaria, la reducción de contribuciones a la que se refería la resolución 219 ya no estaría vigente porque, vuelvo a repetir, no está vigente la 219 con retroactividad, o sea, es como si nunca se hubiera dictado. Las únicas reducciones, el único beneficio de reducción de contribuciones que está vigente a hoy sería la del decreto 300, que es exclusivamente para empleadores del área de salud, y vuelvo a repetir, habría que ver cómo se reglamenta y se implementa a nivel aplicativo de AFIP el tema de esa reducción, pero que es específica para los trabajadores y empleadores del área de salud. Finalmente, vamos a dejar en claro que en el decreto de necesidad de urgencia, el 332, que es el que se refiere al programa, digamos, de asistencia económica para los empleadores, sí se refiere a una reducción de las contribuciones patronales, pero no aplica a las remuneraciones devengadas en marzo del 2020. O sea, independientemente de que después estemos incluidos en el decreto 332 y que podamos solicitar los beneficios de reducción, no son aplicables para las devengadas en marzo del 2020 porque este decreto se refiere a remuneraciones devengadas en el mes de abril.
Aclaro esto para que tengamos bien en claro que no solo liquidamos las remuneraciones en forma normal, sino que también deberíamos, excepto que haya cambios de acá al vencimiento del 9/31 de marzo, que se va a producir a partir del 13 de abril, vamos a estar pagando aportes y contribuciones de manera normal, sin ningún beneficio ni reducción en contribuciones, por el momento. Por el momento vamos a seguir utilizando la versión 42 del SICOS y la versión equivalente en declaración en línea. No habría cambios, excepto, bueno, veremos qué pasa con el beneficio de reducción de contribuciones para el sector salud del decreto 300. Y en el caso específico de los que utilicemos el libro de sueldos digital, no hay ninguna parametrización especial ni ningún concepto especial, porque finalmente no hubo ninguna liquidación particular o distinta. Como no continúa el tema de la liquidación como no remunerativa para los que están dentro del aislamiento y no pueden cumplir tareas desde su casa, al no correr eso, obviamente no hay ningún cambio que se tenga que hacer en el libro de sueldos digital. Por el momento, las fechas de vencimientos del 9/31 publicadas en la web de AFIP son a partir del 13 de abril. El primer vencimiento es a partir del 13 de abril, obviamente el siguiente y el siguiente 14 y 15 de abril. Esto no es una prórroga del vencimiento relacionada con el aislamiento, ni mucho menos, sino que el vencimiento normal, que opera a partir del 9 en adelante, justamente cae con Semana Santa y por lo tanto automáticamente se prorrogaron los vencimientos, mejor dicho, se reprogramaron los vencimientos al 13 de abril en adelante. No implica esto que sea una prórroga, es algo que hubiera ocurrido igual, aunque no hubiera habido toda esta situación de aislamiento obligatorio, coronavirus, emergencia sanitaria y demás. Esto es lo que sabemos a hoy. Hoy es 4 de abril. Probablemente durante el sábado y domingo no salga ninguna normativa específica que nos modifique la liquidación, pero no les puedo asegurar que durante la semana que viene nos surja algún nuevo cambio de último momento. Esperemos que no, y si no, bueno, nos volveremos a encontrar en alguna capacitación más. Como les dije, yo normalmente estas capacitaciones las daba en vivo. Creo que en este momento donde estamos todos en casa y muchos con los hijos en casa y con horarios medios complicados, trabajando como podemos, cuando podemos, creo que es mejor dejarlas grabadas y que cada uno de ustedes las pueda ver en el momento que les quede más cómodo y oportuno. Varios me escribieron con respecto a la capacitación anterior que la habían visto a la madrugada, de noche, cuando los chicos duermen, así que bueno, me sirve para saber que no me equivoqué con esta decisión. Y si hay preguntas sobre esta capacitación en específico, déjenlas por favor como comentarios acá en el canal de YouTube, que es, bueno, como saben, contestamos todo. Podemos tardar un poquito más, un poquito menos, pero no dejamos preguntas sin contestar. Y para los que usan otras redes sociales, síganos en Facebook, en Instagram, nos encuentran como Todos Sueldos. Y si nos quieren comentar alguna cosa, pedirnos alguna capacitación en particular, o tienen alguna cuestión puntual que quieren conversar con nosotros, nos pueden escribir a nuestra dirección de mail, todosueldosar@gmail.com. Espero que les haya servido esta capacitación, espero que les guste, que les interese, seguir recibiendo capacitaciones nuestras, y quedamos en contacto. Espero que estén todos bien, que estén todos en la casa, que se cuiden a sus seres queridos, y nos seguimos viendo de una u otra manera. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final.